Padre, te damos gracias, Señor, por una vez más venir ante tu palabra, por una vez más, Señor, tener el privilegio de abrir el libro santo, Señor, la palabra inspirada por Dios. Y te pedimos, Señor, que en esta nueva serie que vamos a comenzar en el libro del profeta Daniel, Señor, tú nos reveles, tú nos des una visión de quién está en el trono, Señor. Que este mundo no se gobierna solo ni al azar, sino que hay un Rey supremo sobre toda la tierra. Y que establezcas tu reino en nuestras vidas, Señor, y aún en nuestras circunstancias, que te podamos ver a ti gobernando, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vivimos en tiempos en los cuales hay mucha incertidumbre. La verdad de que estos cambios que comenzaron en este año, en el 2017, a muchos les han generado incertidumbre y a otros temor, ansiedad. Muchos están preocupados por los cambios políticos, por el alza del dólar. Amanecimos el 2017 con una inflación muy grande. Otros están preocupados por el levantamiento de un muro. Otros a lo mejor están preocupados porque puedes perder tu estatus migratorio, cual sea el que tengas. Y la verdad es que la iglesia se percibe en el pueblo del Señor que hay una ansiedad. Pero yo creo que la serie que vamos a comenzar a ver tiene como propósito mostrarnos que Dios está sentado en el trono y que Él es el que está gobernando. Creo que el mensaje del domingo anterior fue introductorio a la serie, es decir, Dios gobierna, Dios reina, Dios es soberano, y me gustaba algo tan hermoso que se decía: lo que Él habla, se hace. Incluso decía el pastor Carlos, en el momento que Él diga que para mi vida, que ahí termina, ahí termina. Si nosotros entramos con ese entendimiento a esta serie, que de qué se trata esta serie, si entramos con ese entendimiento de que el libro tiene como propósito en todas sus páginas mostrar que Dios es Rey, entonces esto nos va a dar un consuelo práctico a nuestras vidas, va a tener relevancia el mensaje, va a tener aplicación a nuestras vidas. Quisiera dar una pequeña introducción a todo el libro, pero en realidad vamos a concentrarnos en este primer mensaje, que a continuación les diré el título, pero es importante que sepamos algunas cosas del libro rápidamente, y una de ellas es lo que estamos hablando. El libro del profeta Daniel es importante para estos tiempos, es relevante porque el tema tiene que ver con una revelación de Cristo como Rey. En el Antiguo Testamento, imagínate, ya se estaba revelando que venía un Rey y su establecimiento del reino en la tierra. El libro tiene dos secciones bien marcadas. Todos estamos familiarizados con la primera sección porque es esas historias que hasta personas que no asisten a una iglesia, personas no religiosas, han escuchado alguna vez en la vida. La primera sección está del capítulo 1 al capítulo 6 y esas son narraciones de Daniel y sus amigos, se les conoce, otros 3 hombres que fueron tomados de Jerusalén, de Judá, y llevados en cautiverio a vivir en Babilonia. Y ahí tenemos la famosa historia que quizás muchos han escuchado, la historia de Daniel en el foso de los leones. A lo mejor esa la conocen, sale hasta en la televisión secular, o sea, como si es algo muy, muy conocido, muy famoso. Se encuentra la historia de la estatua que levantó el rey Nabucodonosor y cómo pidió adoración para esa estatua, la historia del horno de fuego. Es decir, los primeros 6 capítulos narran la historia de estos hombres viviendo en Babilonia.
Y es importante que tengamos en mente estos términos. Babilonia, por ejemplo. Babilonia es el imperio que estaba gobernando, que había sido establecido años antes por el rey Nabopolassar, y en este momento el primer rey que se menciona es Nabucodonosor, que lo vamos a encontrar en los primeros 4 capítulos. La segunda parte del libro no es histórica. Del capítulo 7 al capítulo 12 es lo que se conoce como visiones o revelaciones apocalípticas. Y ahí encontramos muchas de las cosas que iban a venir, y es increíble la exactitud y la bondad de Dios en revelar estas cosas con una exactitud tremenda. Entonces, prácticamente el libro se desarrolla así, con el propósito de mostrar 2 cosas. Una es que es posible vivir en fidelidad en Babilonia, y eso tiene una aplicación para nosotros. Es posible que la iglesia en estos tiempos viva en fidelidad a su rey. Eso es el objetivo de estos relatos, era que el lector los viera y dijera: hubo un hombre y sus amigos que, a pesar que había un imperio diferente, costumbres diferentes, culturas diferentes, vivían en fidelidad al verdadero rey. Segunda cosa que el mensaje nos quiere dar es que Dios establecerá su reino en la tierra. ¿Qué fue lo que predicaba Jesucristo cuando vino a la tierra? Él decía: el reino de los cielos se ha acercado. Yo pienso que tenemos que tener esto en mente antes de entrarle al texto. Antes de entrarle al texto, decirle: Señor, quiere decir que este libro en una forma práctica nos va a ayudar como iglesia a vivir en este mundo siendo fieles al Rey. Y segundo lugar, nos va a ayudar a estar reconociendo que su reino será establecido en la tierra. Y algunos pequeños peligros serían, hermanos, pensar de que Daniel es el héroe de la historia. Yo así lo veo. Atrévete a ser como Daniel, o vive como Daniel y sus amigos. No, hermanos, no perdamos eso de énfasis. Y otro peligro en la segunda parte sería intentar entrar en las interpretaciones de qué quieren decir las figuras, que en su debido tiempo las vamos a estar exponiendo. Entonces, con esto en mente, hermanos, vamos a entrarle al capítulo 1. Vamos a ver en esta oportunidad todo el capítulo 1, y he titulado a este mensaje, el primero de la serie: Dios está presente en Babilonia. Dios está presente en Babilonia. Abre tu Biblia y acompáñame, por favor. Dice así: en el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y algunos de los utensilios de la casa de Dios. Los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, colocando los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Entonces el rey mandó a Aspenaz, jefe de sus oficiales, que trajera de los hijos de Israel algunos de la familia real y de los nobles, jóvenes en quienes no hubiera defecto alguno, de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir, y que tuvieran la capacidad de servir en el palacio del rey. Y le mandó que les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos. El rey les asignó una ración diaria de los manjares del rey y del vino que él bebía, y mandó que les educaran por 3 años, al cabo de los cuales entrarían al servicio del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá. Y el jefe de los oficiales les puso nuevos nombres. A Daniel le puso Beltsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac, y a Azarías Abednego. Vamos a parar ahí para luego seguir con la lectura del versículo 8 en adelante. Hermanos, esta primera parte que leímos nos muestra sutilmente en el versículo 2
que esto no estaba pasando por casualidad. Mira la frase que dice el versículo 2: y el Señor entregó. Mira, ponle atención con detenimiento a esa frase. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque esta gente, estos jóvenes estaban viviendo una crisis tremenda. El cautiverio, nosotros lo leemos en 7, 8 versículos y decimos, sí, llevaron unos jóvenes cautivos de Jerusalén a Babilonia, pero esto era una crisis similar a lo que se está viviendo ahorita en Europa, por ejemplo, con los refugiados de Siria. Si tú quieres entender un poquito la catástrofe que pasó en Jerusalén, piensa un momentito en un niño, en un joven que de un día al otro pierde todo. No sé si te ha tocado ver imágenes en internet o en las noticias que parten el corazón de estos niños que se quedan huérfanos, sin casa. Algo así es lo que vivió Jerusalén. En nuestra serie anterior en Habacuc vimos cuál fue la razón del cautiverio. La razón del cautiverio o exilio fue porque Dios amonestó al pueblo de Israel repetidas veces. Y el llamado era: vuélvanse a mí, vuélvanse de sus dioses. Y mandó profetas, les mandó a Jeremías, les mandó a Habacuc, y les mandaba tantos profetas diciendo: vuélvanse al Señor, hasta que la Biblia dice, la palabra de Dios dice que no hubo más remedio. Y entonces la Escritura nos cuenta que el imperio babilónico, a través de Nabucodonosor, llegó, y no fue una disciplina sencilla. Habacuc decía: asómbrense porque va a ser severa el juicio sobre el pecado, la disciplina va a ser severo. Si me puedes acompañar por favor a Segunda de Reyes, solo para que tengamos luz de qué pasó en el templo. Por ejemplo, dice Segunda de Reyes 25, segundo libro de Reyes 25, versículo 8: en el mes quinto, a los 7 días del mes, en el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa del Señor, la casa del rey y todas las casas de Jerusalén. Fue una invasión similar a lo que estamos viviendo en estos días. Y ahí estaba Daniel y sus amigos. Y dice: prendió fuego a toda la casa grande, todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó las murallas alrededor de Jerusalén. Y el resto del pueblo que había quedado en la ciudad, a los desertores que se habían pasado al rey de Babilonia, al resto de la multitud, los llevó en cautiverio Nabuzaradán, capitán de la guardia. Entonces, hermanos, ¿por qué está esta historia aquí? ¿Por qué comienza en esta crisis? ¿Qué es lo que el Señor le quiere hablar a su iglesia en estos tiempos al ver que estos jóvenes son deportados o llevados cautivos a Babilonia? ¿Qué podemos aprender? Dice el versículo 2 que esto no pasó al azar. No fue Babilonia o Nabucodonosor o este capitán el que llegó a destruir. Fue Dios quien entregó, vuelve a Daniel, versículo 2, y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá. El cautiverio, claro que fue trágico, claro que es doloroso, pero el escritor de Daniel quiere que nos demos cuenta que aunque fue doloroso, Dios estaba ahí. Dios estaba orquestando para sus propósitos eternos que esa ciudad fuera quemada y destruida y que estos jóvenes fueran llevados a Babilonia. Ahora, la aplicación para nuestras vidas es lo importante. Y por eso comencé diciendo, en tiempos de incertidumbre a nivel global, tú tienes que ver esto. Dios está permitiendo todo lo que está pasando. Y no solo Dios lo está permitiendo, sino que la Biblia dice que Dios decreta las cosas, hermanos.
Hermanos, los presidentes son electos por el voto popular, pero quien determina en los cielos quién va a ser el rey o el presidente es el Señor. Entonces, cuando entramos en ansiedad o aflicción, lo que revela de nuestros corazones, lo que revela de mi corazón muchas veces es que mi confianza está en esas cosas y por eso me preocupo, me aflijo. Me preocupo porque la economía se vaya a mover, vaya a pasar una calamidad, etcétera. Pero quiero que pienses en esto. Dios está en control. Muchos están en incertidumbre con la situación de nuestro país vecino en Estados Unidos. Algunos están preocupados porque perderán su visa. Literalmente, hay quienes dicen, ya me la pueden quitar en el cruce del puente, hermanos. ¿En qué está tu confianza? La iglesia debe de conocer esto, que el Señor entregó Joacim en las manos de Nabucodonosor. Dios está permitiendo lo que está pasando a nivel mundial. Mira lo que dice Daniel 2:21, ahí dale vuelta a la página. Lo vamos a ver la otra semana, pero dice, Él es quien cambia los tiempos y las edades. ¿Cómo dice ahí? Quita reyes y pone reyes. ¿Quién lo hace? Dios. Nada se está saliendo del control de las manos de Dios. En lo natural es lógico estar preocupado, pero yo creo que este pasaje nos debe de llevar a ver a Dios obrando en medio de su pueblo. Pero a nivel personal, hermanos, esta mañana escuchar la noticia de nuestra hermana que perdió un bebé. A nivel personal, a lo mejor tú estás pasando situaciones que dices, ¿dónde está Dios? Como perder de pronto un empleo, como una enfermedad terminal, como perder un bebé que nos duele, nos conmueve. ¿Dónde está Dios? Puede ser tu pregunta. Y este pasaje nos muestra que Dios está sentado en su trono, gobernando sobre toda la tierra. Hermano, tu vida no está al azar. Tu vida tiene un capitán, un piloto. No es como un edificio sin diseño a lo que salga. Tu vida está determinada por la mano de Dios. Estimado amigo visitante que estás aquí, o persona que nos escucha, que no le ha dado su vida a Dios, tú no eres el dueño de tu vida. Dios es el rey de toda la tierra y todas las cosas pasan no por casualidad, sino porque Él lo ha determinado. Y tú tienes que confiar en nuestro Rey soberano. Dice Isaías 40, por favor. Mira, Isaías 40, versículo 21. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿No os lo ha anunciado desde el principio? ¿No habéis entendido desde la fundación de la tierra? Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él es el que extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Él es el que reduce a la nada a los gobernantes y los hace insignificantes a los jueces de la tierra. Apenas han sido plantados, apenas han sido sembrados, apenas ha arraigado en la tierra su tallo, cuando Él sopla sobre ellos y se secan y la tempestad como hojarasca se los lleva. ¿Qué dice Él? Él está sentado sobre la redondez de la tierra. Él pone reyes, Él quita reyes y Él está en control de tu vida, hermano. La doctrina de la providencia de Dios o de la soberanía de Dios dice que Dios está en control de todo cuanto sucede en nuestras vidas. Que Él lo está orquestando, que Él lo está dirigiendo.
Y yo le decía ayer a mi esposa, yo puedo ver claramente que Dios es el que ha obrado en mi vida. Muchos me han preguntado cómo es que me quedé a vivir en Juárez. Por si nos estás visitando, yo soy salvadoreño. Y recuerdo ver la mano de Dios en esto. Yo estaba buscando del Señor su voluntad para mi vida y pasando por circunstancias en donde necesitaba la voz de Dios y ver qué seguía en mi vida. Y no sé cómo el pastor de la iglesia en la que me congregaba en El Salvador habló con el pastor Carlos y le dice, ¿por qué no invitas a Chovy a que venga por unos 3 meses? Se prepare en el ministerio, el Señor hable a su corazón. Y pues con ese entendido, en el agosto del 2010, de esos 7 años ya casi, pues dije, Señor, si tú quieres llevarme, hablar a mi corazón, ver qué planes tienes para mi vida, accedí a venir por 3 meses. De esos 3 meses, este agosto se cumplirán 7 años. Pero lo tremendo es que el Señor tenía ese plan. Y aunque esta ciudad nos ha acogido hermosamente y la amamos con mi esposa, especialmente por la gente, pero cuando llegué, el hecho de que se estaba viviendo el tope de la violencia, el tope de no saber qué seguía, no me había casado con mi esposa, y Dios ir confirmando, esto es lo que quiero para ti en este momento, que te quedes aquí, que sirvas aquí a la iglesia y que Dios obre en tu corazón. Y no hay mejor lugar que estar en las manos del Señor. Y que lo puedas ver así en tu vida. Yo te estoy hablando y me pongo en tu lugar. Yo estoy saludable aquí parado. Pero a lo mejor tú me estás escuchando o en internet. Estás escuchando postrado en una cama. Y dices, pero es que me es difícil ver la mano de Dios en todos los aspectos de mi vida. Hermanos, no solo se trata de verla, sino confiar en que Él es el dueño de nuestras vidas y que Él tiene planes buenos para su gloria. Confía en Dios, hermano. Confía en el Señor, hermana. Él no se está equivocando. Nada está fuera de su control ni de su poder. Él está diseñando tu vida y la vida de esta iglesia para su gloria. El Señor entregó en sus manos a Joacim. No fue Nabucodonosor, sino que fue Dios. Ahora veamos de qué otra forma estaba presente Dios. Leamos el versículo 8. Se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Y mira el versículo 9, la misma frase. Dios concedió a Daniel. Es la misma del versículo 2. El Señor entregó y ahora Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de los oficiales. Y el jefe de los oficiales dijo a Daniel, temo a mi señor el rey, porque él ha asignado vuestra comida y vuestra bebida. ¿Por qué ha de ver vuestros rostros más macilentos que los de los demás jóvenes de vuestra edad? Así pondráis en peligro mi cabeza ante el rey. Pero Daniel dijo al mayordomo, a quien el jefe de los oficiales había nombrado sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que pongas a prueba a tus siervos por 10 días y que nos den legumbres para comer y agua para beber. Que se compare después nuestra apariencia en tu presencia con la apariencia de los jóvenes que comen los manjares del rey, y haz con tus siervos según lo que veas. Lo escuchó pues en esto y lo puso a prueba por 10 días. Y al cabo de los 10 días su aspecto parecía mejor y estaban más rollizos que todos los jóvenes que habían estado comiendo los manjares
del rey. Hermanos, entonces decíamos, el mensaje se llama Dios está presente en Babilonia. ¿Cómo? Primero vimos Dios está presente en Babilonia, gobernando sobre todo. Él le orquestó el cautiverio babilónico. Y esto segundo que vemos, Dios está presente en Babilonia, concediendo a estos jóvenes o dándoles la gracia para vivir en el exilio. Muchos hemos escuchado este mensaje y nosotros decimos, wow, qué determinación tuvo Daniel, pero se nos pasa leer eso que dice, versículo 9, Dios concedió a Daniel, Dios les permitió vivir en una forma que honraran al Señor. Dios está presente gobernando y Dios está presente dándonos gracia para vivir en este mundo. Daniel y sus amigos nos pueden representar en cierta forma. Nosotros estamos no en un cautiverio político, pero vivimos en este mundo que no es nuestra tierra. Y este mundo que no es nuestra tierra, Dios quiere darnos esa misma gracia, quiere darnos la gracia de aprender a vivir en este mundo. Así que veamos cuál fue la gracia que Dios les dio. Lo primero que llama la atención, probablemente es el texto más conocido del capítulo 1, es la proposición de corazón de Daniel, versículo 8. La resolución de Daniel. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ni vivir así nomás como un babilonio más. Y algo que es bien importante ver, y aunque ahorita voy a entrar en detalle en esta resolución, es que vuelvas a ver esto. No es porque él era un gran campeón, sino que porque él tenía un gran Dios al que temía, y es evidente que lo temía porque ahí no estaban sus padres, no estaban los sacerdotes, no había nadie que le ayudara a tomar esta decisión, sino que el conocimiento y el temor de Dios es el que lo llevó a tomar esta decisión. Dios le concedió este corazón y que el Señor nos ayude a vivir de esa forma. No sabemos exactamente por qué determinó no comer de la comida del rey. Algunos comentaristas dicen de que no comió de la comida del rey, que es bastante lógico, es porque iba en contra de la ley levítica, por ejemplo. No eran alimentos que comían los judíos. Esa es un factor de bastante peso. Otro factor de bastante peso es que probablemente los manjares que se mencionan ahí son carnes que comía el rey que habían sido sacrificadas a los ídolos. Y él participar de eso, en cierta forma está diciendo, yo estoy participando de la idolatría. Y la otra simplemente era decir, participar de la comida del rey, estoy aceptando una comunión con el rey. Estoy aceptando el método por el cual yo voy a llegar al poder rápido. Imagínate estos jóvenes, vienen de Jerusalén, ellos en Jerusalén pues es la ciudad hermosa, se le llama en Daniel, pero comparado con el imperio mundial, venían del llano. Y lo sentaron en la corte. Entonces las tentaciones para este hombre era caminar de la misma forma que caminaban los otros para evitar problemas con comer. La Biblia no lo prohíbe. Entonces es importante que veamos por qué tomó esta resolución, por qué tomó esta decisión. Yo creo que esta decisión tiene que ver un poco más con que él marcó una línea. Tiene que ver un poco más con lo que se predicaba el domingo anterior, con temor de un Dios santo. Paréntesis, no se trata de que vamos a empezar aprovechando que es enero, febrero ya, una nueva dieta vegetariana, no se trata de eso el pasaje. Luego decían de que
luego decían de que si hubiera sido ese el tema, yo no era el más apropiado para traer ese mensaje. A lo mejor a Alex o Abelardo, ¿verdad? Que podrían haber hablado, o el señor Carlos Contreras, claro. Perdón, no lo incluí ahí pero no se trata de eso, hermano. Y yo creo que aquí la pregunta es, ¿cuál debe de ser cómo se debe mostrar nuestro temor a Dios viviendo en Babilonia o en este mundo? ¿Cómo estas resoluciones de corazón deben de ser hechas? Marcaron una línea en donde decían, hay un Dios verdadero. No vamos a ser iguales que todos, ni en sus costumbres, ni en sus prácticas, ni en su cosmovisión. Es decir, vamos a vivir en una forma diferente, adorando a Dios, conservando quién es Dios. ¿Qué aprendemos de esta resolución? Mira, lo primero es esto, que las resoluciones no pueden ser hechas en el esfuerzo humano. Si no dijera ese versículo, Dios le concedió a Daniel gracia, yo te dijera, no tiene ningún valor, porque las resoluciones tomadas en el esfuerzo humano, lo que hacen es que te dan una vanagloria y decir, yo soy muy firme, yo soy muy correcto. No se trata de eso. Lo primero es que toda resolución de corazón que tomemos debe ser impulsada, fomentada por la gracia y el poder de Dios. Pero a la vez es una resolución. El gran predicador Jonathan Edwards escribía sus resoluciones en la gracia de Dios y daba pasos firmes para alcanzarlas. Por ejemplo, una de las que él tiene que me gusta mucho, él resolucionó o resolvió, decidió, al igual que Daniel, nunca hablar nada malo de nadie. Dice en su resolución o en su decisión, no hablaré nada malo de nadie, solo aquello que sea para bendición de sus vidas. Eso no puede ser hecho en lo natural, tiene que ser hecho en la gracia de Dios. Lo primero que aprendemos es que las resoluciones o las determinaciones deben de ser concedidas por el Señor, pero deben de ser hechas. Yo creo que estos jóvenes lo hicieron por esta segunda razón, porque conocían a Dios. Nadie puede temer a Dios si no conoce a Dios. En pocas palabras, no les hubiera importado. En pocas palabras, hubieran dicho cuál es la forma más fácil para estar bien con el rey y para llegar al poder. Y eso tiene mucha aplicación para nosotros en estos tiempos, hermanos. El mundo tiene sus métodos de cómo hacer la vida. Mira, te voy a dar uno bien sencillo que no tiene que ver con cortes reales ni nada de esto. Cuando hay una persona soltera que le van pasando los años y dices, tienes dos opciones: ¿le soy fiel a Dios? ¿Espero en Él? ¿Confío en Él? ¿Me guardo en pureza? ¿Me guardo en integridad? ¿O sigo el patrón que sigue el mundo? ¿Qué te dice el mundo? Prueba, conoce, sal, disfruta, ten todos los novios o novias que quieras tener. Si no te vas a quedar, como dicen, para vestir santos, para forrar himnarios, dicen que se van a quedar. ¿Cómo? O sea, algo así es lo que estaba viviendo Daniel. Era una tentación a contaminarse, a vivir de la forma que en Babilonia se vivía. Pero esto revela que él conocía a Dios. Dice el predicador David Helm, que es uno de los predicadores que es parte de Simeon Trust, y estaba escuchándolo en un mensaje sobre este texto, y él dice, ¿cómo quisiera conocer a los papás de Daniel y sus amigos? ¿Cómo quisiera saber qué hicieron estos hombres? Y especialmente, no solo a las mamás, al papá.
Probablemente estos jóvenes habían perdido a sus padres en el cautiverio, pero ¿sabes qué les habían enseñado? El principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Estos padres les habían enseñado: cuando no estemos, hay un Dios que todo lo ve, al que no te vas a postrar, al que te vas a postrar y no te vas a postrar a otros dioses. Él es digno de tu vida, de tu adoración, de vivir en pureza para Él. Hermanos, tenemos un reto como iglesia. En la escuela dominical tenemos un gran reto de poder sembrar estos valores en nuestros niños y jóvenes, porque lo que ellos van a enfrentar del mundo no se asemeja ni siquiera a lo que nosotros estamos viviendo. Las presiones van a ser de otro tipo. Dice en la última conferencia que hubo de City to City, que por cierto el pastor Carlos va a estar atendiendo una esta semana en México, se hizo un estudio sociológico de cómo la religión, le llaman ellos, en Europa se ha perdido. Los valores se han perdido. Y dice el escritor: nuestra cultura posmoderna se caracteriza por haber perdido la religión de sus padres. Esto no pasó con Daniel y sus amigos. Dice, la religión nueva se le llama individualismo expresivo. La creencia de que la identidad viene a través de la autoexpresión, a través del descubrimiento de los deseos personales más auténticos y de la libertad de ser auténticamente uno mismo. Esta poderosa creencia ha debilitado no solo a la iglesia, sino todas las instituciones sociales, ya que insiste en que ninguna autoridad externa tiene el derecho de decirle a una persona lo que es correcto o incorrecto o cómo vivir. Eso es lo que están enfrentando nuestros jóvenes y nosotros. El que no se amolda a este caminar, a esta cultura de decir, cada quien con su vida, cada quien haga como bien le parezca y no te metas. Si tú te metes, si tú traes una verdad absoluta de lo que está en la Biblia, te llaman intolerante. Y prontamente, si es que no está pasando ya, la iglesia es perseguida, no solo como antes por predicar en un lugar público, es perseguida por sostener sus valores fundamentales y por temer a Dios. Hermanos, el temor de Dios es esto, en pocas palabras. Es pensar que Él está presente allí, aunque no haya nadie viéndote. Y que Él, por estar presente, es digno de tu reverencia, digno de que no te contamines, que no vivas de otra forma. Conozco un amigo que creo que lo conoce todo el equipo pastoral, que me bendijo con su testimonio. Un pastor, un hermano administrador de las iglesias Sovereign Grace. Él me contó en su testimonio que él trabajaba como auditor o controller de la empresa Walmart en los Estados Unidos. Y dice que cuando él ya conocía al Señor, te quiero dar esta ilustración para que veas lo que es el mundo, cómo te dice que crezcas y cómo Dios quiere que vivamos en temor, como Daniel, con resoluciones. Dice que estando en la empresa, un día el Espíritu Santo, ya de años, siendo de mucha confianza, el Espíritu Santo le mostró al hermano que él estaba haciendo faltas al Señor. Y tú vas a decir, estas eran las faltas que él confesaba. Dice, a veces me llevaba lápices para mis hijos o material como hojas para que imprimieran su tarea. En otras ocasiones ponía en descuento algunos productos, teniendo esa facilidad en el Walmart, y los ponía en descuento para comprarlos. O sea, algunos de nosotros decimos, ay, qué hermano más exagerado. Pero dice que cuando el Espíritu Santo le dio convicción, dice, como Daniel tomó una resolución, tomó una decisión, dice, voy con mi jefe, le voy a confesar
y voy a pagar todo. Él hizo la cuenta de todo lo que se había llevado en lápices, hojas y descuentos. Y cuando llegó con el jefe, dice que el jefe le dijo, le confesó así como les estoy contando. ¿Qué te pasa? Le dice. Me estoy sintiendo mal porque yo te debería de dar un aumento a ti para que tengas necesidad de hacer esto. Tú eres el hombre más fiel que tengo aquí. Pero sabes que desde ahora me has mostrado que no solo eres fiel, sino que eres íntegro. Y desde ahora yo te voy a dar otra posición mayor en la empresa. Hermanos, pongo esta referencia porque muchos de ustedes manejan una empresa. Otros son solteros que están siendo tentados a muchas cosas en donde nadie, por decir así, humano, le tienes que rendir cuentas. Pero estamos delante de un Dios santo, al que Él es digno de ser temido, y que Dios nos conceda esto, serle fieles a Él en medio de este mundo. Que el Señor nos dé la gracia. Del versículo 9, que Dios te dé la gracia. Fíjate qué interesante que no dice, realmente no dice que le dio la gracia para la resolución, sino que concedió favor con el jefe. Es decir, nosotros debemos de pedir, Señor, ayúdanos a vivir de tal forma que nuestra vida traiga gloria a tu nombre. Todos nos vemos tentados a seguir la corriente de este mundo de alguna forma u otra. Y cuando uno lee el versículo 8 dice, no se contaminó, piensa rápido en fiestas, en drogas y todo eso. No, a veces es más sutil. A veces es la cultura de este mundo que Dios te dé la gracia para tener victoria sobre ello. Ahora veamos lo tercero. Dios también estaba presente, decíamos primero, Dios estaba presente en su rol gobernante. Dios estaba presente enseñándole a estos jóvenes a vivir en Babilonia. Y lo tercero es que Dios está presente glorificándose en sus hijos. Hermanos, la historia no termina en que qué buena resolución. Este tipo de decisiones traen gloria a Dios. Y tener esta confianza en Dios lo llevó a él hasta retar. Le dijo, dame 10 días. Haz la prueba 10 días y veamos qué pasa. Lógicamente no tiene lógica. O a lo mejor si hay algún vegano aquí, a lo mejor sí tiene su lógica el hecho de no comer tantas carnes y todo esto, quizás las verduras. Pero no fue por eso, sino que Dios les permitió esta decisión para su gloria. Mira el versículo 16, en donde nos quedamos. Así que el mayordomo siguió suprimiendo los manjares y el vino que debían beber y les daba legumbres. Y mira, vuelve la misma expresión. A estos 4 jóvenes, Dios, ¿qué dice? Les dio la misma expresión. Yo la tengo subrayada las 3 veces en mi Biblia. Les dio conocimiento e inteligencia en toda clase de literatura y sabiduría. Además, Daniel entendía toda clase de visiones y sueños. Al cabo de los días que el rey había fijado para que fueran presentados, el jefe de los oficiales los trajo ante Nabucodonosor. El rey habló con ellos, y de entre todos ellos no se halló ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Entraron pues al servicio del rey. Y en todo asunto de sabiduría y conocimiento que el rey les consultó, los encontró 10 veces superiores a todos los magos y encantadores que habían en todo su reino. Y mira el versículo 21. Daniel estuvo allí hasta el año 1 del rey Ciro. O sea, eso no está por casualidad. Esto sería semejante a que vinieran 4 o 5 presidentes y el primer ministro estaba ahí. Y la tentación sería decir, wow, qué grandes estos jóvenes. No, hermanos. El propósito por lo que esto está aquí es para mostrarnos que si nosotros vivimos en temor hacia Dios,
glorificaremos el nombre de Dios. Hermanos, si tú vives para Dios, el que se va a llevar la gloria y los aplausos no eres tú, es el Señor. Especialmente todos aquellos hermanos que venimos de haber sido afectados por el pecado grandemente, que el mundo pues en general no daba nada por ti o por mí. Y Dios hace una obra hermosa de restauración. Cuando Dios te concede esto, dice que le dio ciencia, literatura, sabiduría. Cuando Dios hace esa obra, los hombres ven eso. El mundo ve eso y glorifican a Dios. Ellos sabían que vivir fielmente para el Señor trae gloria a su nombre. ¿Por qué podemos ver eso? Porque Él dijo, no, yo no me voy a contaminar, y luego hace una prueba. El reto mostraba la confianza de ellos en el Señor. Cuando dice que el Señor les concedió entendimiento, sabiduría, ciencia, está hablando de dones. Fíjate que la palabra sabiduría es la misma que se conoce como la literatura de sabiduría, Eclesiastés, Proverbios. Ese tipo de sabiduría les dio, como el de uno que escribe un proverbio. Ciencia. ¿Por qué se las dio? ¿Cuál fue el propósito? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios, en su gracia, fíjate qué hermoso es el Señor, salva a un pecador, lo restaura, lo pone en una iglesia y nos da dones? ¿Tú crees que es para que ganes mucho dinero con tu don? ¿Cuál será el propósito de los dones en Babilonia? ¿Cuál era el propósito? Lo vamos a ver en todo el libro. Para que este rey dijera, no, hay otro más grande que yo. Hermanos, la iglesia ha sido puesta en la tierra con diversos dones, con sabiduría, con ciencia, con lo que sea. Y tú dices, explícamelo un poquito más a mi realidad. Tú, como hijo de Dios, como hija de Dios, a lo mejor ya creaste 3 niños. Tú conoces el temor de Dios en la palabra de Dios. No eres perfecta, nadie es perfecto en su paternidad. Pero el Señor te ha puesto en esta sociedad y tu vecina, a lo mejor no conoce del Señor. Dios te quiere usar ahí para que den gloria al nombre del Señor. Si quisiera que me acompañaras a Mateo 5, porque está muy relacionado este texto. Y antes de leerlo les quiero decir 3 posturas que la iglesia a través de los tiempos ha tomado con respecto a vivir en este mundo. La primera es mezclarse con Él. Es vivir igualito que el mundo. Y la palabra del Señor a eso le llama una iglesia que está negociando sus valores, mezclada, lo que sea. La segunda postura que se tomó mucho en la época medieval y en muchos cultos actualmente es separarse del mundo. Y decir, no, pues es que ahí dice que no me voy a mezclar con la comida del rey, entonces yo soy un pueblo separado. Y por eso en la época medieval se inventaron o se comenzaron a hacer los monasterios. La intención era separarse del mundo, vivir aislados, etc. Pero la postura que vamos a ver en Mateo 5 es la que yo creo que la Biblia nos llama y es la que tenían los reformadores. Por ejemplo, Juan Calvino decía que vivimos en este mundo para afectarlo. Para eso, Dios los puso en Babilonia, no nomás para que estuvieran en Babilonia, sino para que glorificaran a Dios. Y Dios ha puesto la iglesia y esta iglesia en Ciudad Juárez con dones suficientes para afectar esta ciudad. No es posible que los porcentajes de cristianos
en países como Guatemala, El Salvador y Honduras sea cerca del 40%, y ese triángulo, que se le llama el Triángulo Norte de Centroamérica, son los 3 países con más homicidios del mundo. Tú vas en todas las esquinas, están llenos de iglesias. ¿Cuál es el problema? Mira, ahora veamos con ese entendimiento Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Es Jesús en el Sermón del Monte. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Y mira, así brille. Ese está en imperativo. Ese es un llamado para la iglesia. Así brille vuestra luz delante de todos los hombres. Y aquí está el propósito, igualito que el de Daniel. Para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ese fue el propósito por el cual Dios, vamos a ver en los siguientes capítulos, libertó del horno de fuego a estos jóvenes, por el cual libertó de los leones a Daniel, para que los reyes de la tierra vieran sus obras y glorificaran a Dios. Yo creo que ese es nuestro llamado. Hermano, hermana, que Dios te conceda ser la sal y la luz de esta tierra, no para tu gloria, sino para su gloria. Tú eres la luz pequeña, aunque tú digas, es que me falta mucho. Tú eres como estos 4 jóvenes, eres la sal conserva que en un alimento no se descomponga. Tú eres ese elemento que el Señor ha puesto en la tierra como agentes para su gloria. Yo lo soy también, y yo soy retado con este texto a decir, ok, entonces ¿cuál es mi postura con el mundo? No me contamino, pero quiero ser de bendición. Quiero ser para su gloria. ¿Te has puesto a pensar que Dios te ha puesto en ese trabajo que estás? ¿Te has puesto a pensar que Dios te ha puesto en esa colonia en donde vives? ¿Que Él te ha puesto en este país? ¿Que Él te ha puesto en la frontera? ¿Para qué? ¿Para ser otro igual que está protestando por tantas cosas? ¿O para ser luz? Pero no solo como algunos predican este texto, seamos luz, seamos 10 veces encontrados, 10 veces más sabios. Eso no tiene caso. Sino que al encontrarte 10 veces más sabios, digan, ese Dios yo quiero conocer. A ese Dios. Yo eso oraba esta mañana, Señor, que la gente, te va a parecer cosas prácticas, que la gente vea te vea comiendo en un restaurante con tu esposa y con tus hijos, y que hay algo diferente allí, y digan, ¿quién es esta persona? Qué amable, cómo me dio con generosidad al parquero. Entonces, ¿para qué está aquí este señor? Me bajé 1 minuto y ya me está cobrando el parquero. ¿Te has puesto a pensar de que a lo mejor con eso que le des, él va a comer ese día? No va a comer con eso, tiene más. Piensa cómo vas a ser de bendición, de sal, de luz. Y cómo el Señor nos permite como iglesia ser así en esta tierra. Creo que es correcto pedirle al Señor que nos permita impactar la ciudad. De hecho, eso fue lo que el Señor le pidió a los exiliados en Babilonia. Creo que es correcto que le digamos, Señor, permíteme que mi testimonio alumbre. Mira Jeremías 29. Yo nunca había visto este texto de esta forma, porque en la revelación bíblica Babilonia siempre se presenta como el pueblo del cautiverio, del juicio, y que de hecho
al final de los tiempos dice la Babilonia, que va a ser juzgada, que va a ser castigada por el Señor. Pero mira lo que dijo. A pesar de eso, les dijo Jeremías 29:4. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: a todos los desterrados que envié al destierro de Jerusalén a Babilonia, ¿qué les dice? Edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed su fruto. Tomad mujeres y engendrad hijos e hijas. Tomad mujeres para vuestros hijos y dad a vuestras hijas a maridos para que den luz, hijos e hijas, y multiplicaos allí y no disminuyáis. Y buscad el bienestar de la ciudad donde os he desterrado y rogad al Señor por ella, porque en su bienestar tendréis bienestar. Entonces, hermanos, nuestra labor no es estarnos quejando, sino rogar por esta ciudad, rogar por tus familiares, rogar por tu fraccionamiento, rogar por tu escuela. No mezclarte, no comer de la comida del rey, pero decir: Señor, permítenos serte fieles. Finalmente vemos en el versículo 21 una declaración muy importante, y es que Dios preservó a Daniel hasta el final. Entonces, en todo el relato venimos viendo, Dios los llevó al cautiverio porque Él es Rey soberano. Dios les concedió vivir en el cautiverio porque Él es Rey soberano. Y Dios les dio dones para que ese Rey soberano sea glorificado. Quiero concluir, hermanos y amigos que nos visitan, con un llamado. Porque es fácil ver un pasaje histórico, pero hay un llamado aquí. Esta historia se trata de unos jóvenes que fueron a Babilonia y vivieron de una forma diferente, pero no por ellos, sino porque Dios estaba orquestando todo esto para mostrar que hay un rey. Eso es exactamente lo que está pasando ahorita. En este tiempo, nada de lo que ocurre está pasando por casualidad. Dios está gobernando en la tierra y ha designado un rey. Un rey que es más sabio que Daniel, más puro que Daniel, más grande que Nabucodonosor, que Dios lo entregó a este mundo, y es Jesucristo. Él vino a este mundo al igual que Daniel no se contaminó. Por el contrario, la Biblia dice que no cometió pecado, pero que el pecado de todos nosotros fue sobre él. Y él predicó diciendo, cuando él estaba en la tierra: el reino de los cielos se ha acercado. Todas las cosas que tú estás viviendo, Dios las ha permitido. Nada es por casualidad. Y ha decretado que este día escuches las buenas noticias del Rey y que le des tu vida. ¿Qué significa darle la vida a Jesús? Que pongas toda tu confianza y vivas para Él. Amén. Vamos a orar, hermanos.